tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3, hoy jueves 15 de febrero. Iniciamos con una excelente noticia porque a las celebraciones de la fiesta de la Virgen de la Candelaria se suma una excelente celebración también, el reconocimiento al pueblo Los Uros, los habitantes de las islas flotantes de la Bahía de Punto y a la comunidad Uros Xululi son considerados como pueblo ancestral indígena y originario del Perú. Además, también se da la declaratoria de interés nacional y de necesidad pública sobre la protección y recuperación de su cultura y lengua originaria uro o uruquilla, que actualmente se encuentra en peligro de extensión. La norma, vemos la imagen, fue publicada en el diario oficial El Peruano. Recordemos que hace unos días el ministro de Cultura, Alejandro Neira, estuvo en Puno justamente para hablar de la importancia de la puesta en valor en la región, una de las regiones que tiene la mayor cantidad de expresiones que forman parte de nuestro patrimonio cultural, alrededor de 20. Es una celebración sin duda para nuestro país y sobre todo para la región de Puno. Bueno, vamos ahora con otra información. La Municipalidad de Lima podría ser sancionada con una multa de 4 millones de soles por nuevamente intervenir las estatuas de la Alameda 28 de julio sin autorización del Ministerio de Cultura, que según la Ley de Patrimonio es obligatorio. El ministerio respectivo solicitó a la comuna presentar un plan de recuperación de la originalidad de estas estatuas, pero sin presentar este documento ni tampoco el permiso respectivo, la municipalidad volvió a intervenir las estatuas. Un poco para entender la situación, vemos estas imágenes que estaban pintadas, los monumentos fueron pintados y denunciados en su momento por la congresista Indira Wilca, que fueron pintados de color dorado sin autorización del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura se pronunció señalando que no había pues la autorización pertinente y pidió a la comuna de la Municipalidad de Lima el plan de recuperación para volverlos a su color original, es decir, el color que vemos ahí, un color bronce. Sin ese permiso, la Municipalidad de Lima ha vuelto a intervenir a las estatuas, a los monumentos. Y bueno, ahora eso es parte de una investigación por no contar en todo caso con la autorización pertinente en este plan de recuperación. Vamos ahora con la ciudad de Huancayo, que celebró a lo grande el Día Nacional del Guaylas. Veamos. Más de 30 asociaciones culturales que cultivan esta danza tradicional del Valle del Mantaro hicieron gala, vitalidad, encanto y alegría en la Plaza Guamamarca. Cientos de personas participaron en la gran celebración por el Día Nacional del Guaylas. Rinde tributo a todos los pueblos originarios del Guaylas, de nuestro Valle del Mantaro y de la zona norte de la provincia de Tayacaja. Hoy día también rendimos tributo al distrito de Pucará, que cumple 100 años de creación política este año. A la fecha se actualizó el expediente para postular al Guaylas Huanca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Lo que hemos hecho es actualizar la información y ahora vamos a presentarlo a la Asociación Nacional del Guaylas, a la provincia de Huancayo y también a los distintos distritos a los que están atravesados por la ruta del Guaylas. Con todos ellos se está conformando una comisión técnica para llevar adelante el proceso de actualización del expediente para avanzar en la postulación ante UNESCO del Guaylas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El concurso nacional oficial de Guaylas, Nación Huanca 2018, se llevará a cabo el 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Bueno, ahora vamos con nuestra compañera Claudia Álvarez, que nos trae información desde Miraflores. Veamos de qué se trata. Así es, Jennifer, hemos llegado hasta el himno de Miraflores para ser parte de la exposición Tinku y Cósmico del artista Jorge Miyagi. Él, a través de estas pinturas, nos expresa que todo lo que forma parte de la naturaleza no son simples recursos, son seres vivos, con sentimientos y voluntad propia. Y precisamente nos encontramos con él, con Jorge Miyagi, quien nos va a dar mayores detalles sobre esta muestra. Jorge, cuéntanos, ¿de qué trata Tinku y Cósmico?
En esta muestra he querido hacer dialogar algunas experiencias personales, ¿no?, de mis procesos vitales, aprendizajes, con algunas ideas y conceptos que encontré en muchas cosmovisiones de pueblos originarios, ¿no? Hay muchas cosas en común, como por ejemplo considerar no solo las plantas, los animales, sino también los distintos seres del cosmos como las piedras, los ríos, el viento, las nubes, seres con voluntad, con sentimiento, ¿no? Es interesante porque creo que la modernidad occidental puede aprender mucho de este diálogo con las cosmovisiones de los pueblos originarios, porque generalmente nuestra cultura se ha basado en la dominación de la naturaleza, ¿no? Inclusive, como en este cuadro reflexiono, está en el mandato bíblico que Dios le da de enseñorearse sobre los otros seres y animales de la creación, ¿no? En cambio, si uno analiza, por ejemplo, muy cercano la cosmovisión andina, amazónica, no es una relación de dominación con los otros seres, sino una relación de pertenencia. Pertenecemos al cosmos y eso nos exige una apertura de cariño y reciprocidad, porque como todos dependemos de todos, nosotros necesitamos de otras personas para vivir, pero también nos alimentamos de plantas, algunos se alimentan de animales, respiramos el aire, necesitamos del sol, del agua. Eso nos exige ser recíprocos, ¿no? La reciprocidad no debe ser solo hacia los seres humanos, sino también hacia los distintos elementos del cosmos. Por eso uno puede encontrar muy cerca de nosotros ceremonias como el pago, la ofrenda a la Pachamama, la ofrenda a la Cochamama, al mar, etcétera, porque parten de ese principio, de que hay que ser recíprocos, ¿no? Reivindicas los ríos, el mar, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en uno de tus piezas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una mano frente al mar con hojas de coca. Sí, en realidad ese cuadro se basa en un rito personal que cada cierto tiempo realizo, que es una ofrenda al mar, ¿no? Y a través del mar, pues, al conjunto de lo existente, ¿no? Una especie de agradecimiento por todo lo que nos brinda y por lo maravilloso que es esta vida y compartir el cariño, pues, con tanta gente, ¿no? Entonces, es eso. Pero también vemos piezas donde vemos tecnología con chamanería. Claro, ese es un retrato de Mariano Larico, que era un indígena aymara, cuya autobiografía está recogida por José Luis Ayala en el libro Yo fui canillita de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y allí él cuenta la anécdota del encuentro con un anchancho, que es un ser mitológico en la cultura aymara. Entonces este cuadro está basado en ese encuentro y cómo la modernidad puede dialogar también con estos saberes tradicionales, ¿no? Siempre muestras una dualidad, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente cuadro vemos un camino y al lado seres mitológicos andinos. En realidad es un dibujo de Guamán Poma de Ayala resignificado, porque en el dibujo original Guamán Poma hace como una denuncia de las borracheras, pero sin embargo dibuja una mujer tocando el tambor, muy similar a las ceremonias que hay con plantas sagradas tipo huachuma, tipo ayahuasca, en donde el ritmo, la música acompaña la ceremonia. Entonces este cuadro trata sobre eso, mi experiencia con plantas sagradas y el camino sagrado de la vida, ¿no? ¿Puedes invitar al público a esa muestra? ¿Hasta cuándo va? Esta muestra va hasta el 11 de marzo, está abierta de martes a domingo, de 11 de la mañana hasta las 8 de la noche y es totalmente gratuito el ingreso. Están todos invitados. Así es, Jennifer. Invitarlos, reiterar al público la invitación, es una muestra totalmente gratuita y la encuentra acá en el IBNA de Miraflores. Adelante, Jennifer. Bueno, muchas gracias, Claudio, por darnos estas alternativas para poder disfrutar del arte peruano. Vamos ahora con teatro. El británico estrena la obra Melancolía, huella digital de sombra, dirigida por Pepe Hevia. Esta nos acerca a la vida y obra de la escritora inglesa Virginia Woolf. Tres actores en escena dibujan con sus cuerpos la composición de la obra Melancolía, huella digital de sombra. La propuesta de danza y teatro fue elaborada sobre la base de la vida de la fascinante escritora Virginia Woolf, una mujer adelantada a su época, que buscó la igualdad en la sociedad británica del siglo XX.
Es una obra de danza contemporánea para 7 bailarines que sobre todo rescata la danza que viaja desde los movimientos muy técnicos a los movimientos gestuales sencillos. Un espectáculo de pura emoción y danza que explora nuevos lenguajes escénicos y coreográficos. Se consigue crear una conexión bien linda con el espectador. El espectador va a ver una danza muy bailada, de mucha depuración, de mucha belleza. El resultado final entre el vestuario, la iluminación, la belleza de los bailarines, la temática, por supuesto. Creo que hay un todo que es lo que hace que el espectador se sienta identificado con la pieza. El espectáculo de danza incluye personajes de las obras de Virginia Woolf, lo que la hace doblemente atractiva. La obra será estrenada este jueves en el Teatro Británico y estará en escena hasta el 25 de febrero. 5:42 minutos, amigos. Momento de hacer una pausa. Regresamos con más información cultural en breve. Continuamos con más información. Muchas gracias por su sintonía. Esto es Agenda 7.3. 2 portales web de España fueron bloqueados por la justicia de ese país por difundir películas al margen de la ley. Los detalles en la siguiente nota. Nueva estocada a la piratería. Una orden judicial bloquea 2 páginas web españolas que exhibían películas de cine de manera ilegal. HD Full y Repelis son las páginas que, según la Federación Española de Distribuidores Cinematográficos, violan los derechos de propiedad intelectual. Operadoras como Telefónica, Vodafone, Ono y Orange deberán bloquear el acceso de sus usuarios a estas páginas por orden de un juzgado de Barcelona. Una medida nueva en España, pero no en otras jurisdicciones de la Unión Europea, donde ya se ha bloqueado el acceso a más de 2000 páginas desde 2010. La sentencia responde a una demanda interpuesta por 6 estudios de cine y televisión contra los servidores que facilitan la exhibición de páginas piratas. Los estudios Columbia, Disney, Paramount, Fox, Universal y Warner, unidos a través de la asociación Motion Picture, se han congratulado por esta decisión que sienta un precedente judicial para futuros bloqueos. Bueno, ahora vamos con otra información, películas legales. ¿Es posible disfrutar de una película en pantalla gigante y a la vez pasar tiempo con su bebé? Conozca más de esta interesante iniciativa que ha puesto en marcha el Centro Cultural de la Universidad Católica. La mayoría de personas, cuando empiezan el camino de la paternidad, postergan mucho de lo que tanto les gustaba. Por ejemplo, ir al cine. Esto ya no es un problema gracias a la propuesta Al Cine con tu Bebé. Me parece muy bien el poder estar acá y él pueda jugar. Nosotros estamos tranquilos, mi esposo y yo podemos disfrutar de la película. La película que se presentará es para los adultos, pero el espacio está especialmente acondicionado para recibir a los más pequeños. Un ambiente más iluminado que las salas tradicionales, sonido más bajo y una temperatura de 24 grados, para evitar, por ejemplo, que el bebé se resfríe. Y eso no es todo. Tenemos una pequeña zona de playground, donde los niños tienen un área de psicomotricidad y unos juegos de sensibilización, que eso es lo que ellos necesitan a esa edad. Asimismo, el estacionamiento no tiene que ser un obstáculo. Hay un área designada para los coches. Feliz en realidad que haya esta nueva propuesta porque yo soy tía de Agustina, entonces me encantan los niños y cada vez que tengo tiempo los llevo a pasear. Pero siempre pues hay a veces medias restricciones en los cines de que no puedes ir con bebés. Esta iniciativa se presentará el 17 de febrero, dentro de Mi Primer Festival, propuesta cinematográfica que se lleva a cabo en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Todas las variables del cine están pensadas para que los chicos estén en un espacio protegido y cómodo y que los padres puedan disfrutar de una película sabiendo que sus hijos están con ellos y además
jugando en un espacio pensado para ellos. Al cine con tu bebé es una interesante propuesta que se está implementando en el Perú. Países como México, Argentina, Brasil o Francia ya comparten con éxito esta experiencia. Bueno, interesante iniciativa para disfrutar del cine con los pequeños y bueno, a tener en cuenta en realidad que cuando vamos a una película es importante ir con niños que se porten a la altura para que no incomoden a los que quieren disfrutar una película. Vamos ahora con otra información. En París hay un camino lleno de lugares por los que recorrió nuestro mayor exponente del arte abstracto en Latinoamérica. Hablamos de Fernando de Cislo. A continuación conoceremos su paso por la capital francesa. Yo a todos los latinoamericanos los he conocido en París, a todos los pintores. El Instituto Cervantes, en homenaje al pintor peruano Fernando de Cislo, creó en París la Ruta de Cervantes. El recorrido consta de diversos espacios por los que de Cislo pasó durante su estadía en la Ciudad de la Luz. El primero de ellos es la estación de París-Austerlitz, lugar donde fue recibido cuando recién arribó a la capital francesa. En París nos esperaban en la gare d'Austerlitz, nos esperaban un par de amigos, el poeta Jorge Eduardo Eyelson y el pintor José Bresciani. El segundo punto es la casa de Claudine Fit. Este nombre corresponde al gran amor del pintor, boxeador y poeta peruano Cérvulo Gutiérrez, quien tenía una gran amistad con el poeta César Vallejo. Fernando de Cislo siempre aseguró que Cérvulo fue el mejor pintor peruano del siglo XX. Siguiendo el camino por las calles parisinas, llegamos a la esquina de la calle Rue de Seine. Allí estaba un anticuario en el que de Cislo vio entrar a Pablo Neruda. Tiempo después ambos conversaron sobre este encuentro, relatado en el libro del artista La vida sin dueño. En este mismo libro cuenta su corta estadía en el antiguo Hotel du Poitou, lugar que viene a ser el cuarto espacio del recorrido. Cuenta que esa estadía significó los primeros días separado de su entonces esposa, Blanca Varela. En este lugar conoció a su amigo el pintor francés Pierre Dimitienko. El Hotel Madison es la quinta parada del camino. De Cislo decía que era su lugar favorito para hospedarse porque desde allí podía ver el mítico Café de Flor, además del Boulevard Saint-Germain, lugares que adoraba contemplar. Sin duda, si usted me dice mi lugar favorito del país, el Café Flor, porque está tan vinculado a todos los años que he vivido acá. Siempre de una manera u otra he caído ahí. Durante la ruta llegamos precisamente al Café de Flor, punto de reunión entre Blanca Varela y Fernando de Cislo, donde charlaban a solas y además con otros destacados escritores como el argentino Julio Cortázar, el poeta nicaragüense Carlos Martínez, entre otros. Avanzamos a la Galería Me, espacio en el que Fernando expuso una de sus obras en 1950. El peruano estuvo varios meses en este lugar y confesó que su estadía fue fundamental para su formación como pintor. En julio del 50 hice una exposición en una galería en la Rue Bonaparte que se llamaba Me, M-A-I, que fue muy simpático. La Casa de América Latina también fue visitada por el artista. Ya por el año 2003, de Cislo realizó una exposición retrospectiva de una de sus obras que llevaba su mismo nombre. En ella resaltaba la influencia de su arte por sus orígenes y las civilizaciones precolombinas de América Latina. El pintor frecuentó con varios artistas, entre ellos Roberto Mata. Su casa forma parte de este camino. Allí fue influenciado por el arte surrealista. Sin embargo, de a poco se convirtió en un notable exponente del arte abstracto. Por último, llegamos al Museo del Louvre, donde de Cislo aprovechaba en ingresar gratis para apreciar obras de distintos artistas, clásicos que le sirvieron de mucho para el desarrollo de su carrera. París era una cosa tan importante, ha sido tan importante en nuestra vida, como en la vida de muchos latinoamericanos, ¿no? Es decir, cuando uno llega a París de América Latina, uno es un peruano, un mexicano, un argentino, pero cuando llega a París uno se convierte en un latinoamericano, o sea que se convierte todo eso en una sola patria, ¿no? Así es como París ha inmortalizado a nuestro mayor exponente del arte abstracto de América Latina. Fernando de Cislo hablaba de la muerte en sus memorias, momento que le llegó en octubre del año pasado a sus 92 años, dejando un legado tan valioso en el Perú como en cualquier parte del mundo.
Una ruta de cada uno de los grandes exponentes del arte en nuestro país. Fernando de Cislo, demócrata, intelectual, artista, y justamente sobre eso vamos a conversar el día de mañana aquí en Agenda 7.3. ¿Por qué? Porque el Centro Cultural de la Católica está organizando dos fechas de conversatorios para poder conocer un poco más del gran Fernando de Cislo. Nos va a acompañar mañana Alonso Cueto, así que no se pierdan la edición de mañana viernes. Vamos ahora con otra información. Luego de 400 años se publicó una historia de la época virreinal que narra los acontecimientos que se vivían en aquel entonces, desde las fiestas libeñas hasta la explotación de los pueblos originarios. Veamos de qué se trata. Desde el siglo XVII estuvo oculta en la Hispanic Society of America de Nueva York un manuscrito que relata sucesos inéditos de la época del virreinato en el Perú. Su nombre es Historia del Huérfano, escrita por Martín de León y Cárdenas entre 1608 y 1615. Le llaman la novela maldita, porque luego de ser descubierta en 1965 por el filósofo español Antonio Rodríguez Moñino, 3 personas comenzaron a trabajar en el texto para publicarlo, pero todas murieron de forma extraña. Pese a estos acontecimientos en los 2 últimos años, una 4ª persona se atrevió a indagar en la edición del libro y sus 328 páginas. Fue la académica peruana Belinda Palacios. Ella cuenta que el manuscrito Historia del Huérfano narra la vida de un joven de 14 años, natal de Granada, España, que viaja a América por un mejor porvenir. En su travesía expone los diferentes estratos sociales de la época virreinal del Perú, desde las fiestas limeñas como la corrida de toros hasta la explotación indígena en las minas de mercurio de Huancavelica. En la publicación también hay descripciones de poetas, así como el relato donde el autor constata las precarias condiciones en las que subsistían 800 esclavos en una fétida caverna. La investigadora Palacios dice que en dicho testimonio el autor Martín de León no critica que los indígenas sean explotados para que los blancos no trabajen, sino que los indígenas son explotados a tal punto que terminarán por extinguirse. Bueno, y Spotlight, Fuego de Bagdad y Todos los hombres del presidente son algunas de las películas que se inspiraron en recordados destapes periodísticos. Conozcamos más sobre esas cintas en la siguiente nota. Times was barred from publishing any more classified documents dealing with the Vietnam War. La historia del cine no solo está llena de adaptaciones fantásticas, sino de una cuota de realidad que es escrita por periodistas. The Post es una historia que supera la ficción. El film, dirigido por Steven Spielberg y protagonizado por Meryl Streep en el papel de Katharine Graham, tiene 2 nominaciones a los Oscar. La película The Post narra la lucha del diario Washington Post y The New York Times contra el gobierno por publicar los papeles del Pentágono sobre la ocultación de información sobre la guerra de Vietnam. El cine ha afianzado una estrecha relación con la literatura casi desde sus inicios. Muchos libros que se inspiraron en hechos noticiosos, guerras, luchas de poder, dimisiones gubernamentales, han sido atractivos para Hollywood. El 6% cometieron actos sexuales. El 6% son 90 sacerdotes. Desde Todos los hombres del presidente, que cuenta el publicitado caso Watergate, que desencadena la dimisión del presidente norteamericano Richard Nixon, pasando por Fuego en Bagdad, Los gritos del silencio y Spotlight, el periodismo ha trascendido a contar historias tan sorprendentes como la realidad misma. Bien, amigos, y antes de despedirnos queremos compartir con ustedes la siguiente invitación. El día de hoy a las 7 de la noche, la Casa Museo José Carlos Mariátegui, vemos ahí la imagen, presenta la nueva museografía de su exposición permanente. Ahí se va a reflejar cómo fue la vida de la Mauta, que nació en Moquegua, en qué contexto también desarrolló sus innumerables artículos publicados tanto en periódicos como en revistas de la época, como variedades
y mundial. Hoy a las 7 de la noche es la inauguración, pero si no pueden ir ahora, tranquilos porque la exposición estará abierta al público hasta el 16 de febrero, es decir, hasta mañana. Bueno, y con esto nos vamos. Muchas gracias por su compañía. Mañana nos reencontramos con más aquí en Agenda 7.3.